Bienvenidos a la tercera sección de nuestro tema, la inmortalidad solo en Jesucristo. Estamos en la segunda parte de nuestro estudio, que es el estado del hombre después de la caída, después de que fue separado de Dios. Estamos viendo las características que la Biblia da del ser humano mientras está muerto, mientras ha dejado su existencia en este mundo. Entre otras de las cosas que nos dice la Biblia, tenemos en Salmo 88, 10, Salmo 88, 10, lo siguiente: ¿harás tú milagro o maravillas, dicen otras versiones, a los muertos? ¿Levantarás en los muertos para alabarte? Noten que son preguntas. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en la perdición? Es alusión a la muerte. ¿Será conocida en las tinieblas? ¿Será conocida en las tinieblas tu maravilla, ni tu justicia en la tierra del olvido? Dice la versión antigua. La versión 60, Reina Valera Gómez, dice: ¿serán conocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Noten cómo se hace alusión al estado del hombre mientras está muerto como tierra de olvido, tierra donde ya no hay memoria de nada. Y hay varias preguntas que se hacen aquí en el sentido de que no ocurre tal cosa. No alaban los muertos, no reciben las maravillas de Dios, no reciben ninguna noticia. ¿Por qué? Porque ya leímos en los textos anteriores, perecieron sus pensamientos, su memoria, todo pasa al olvido. Y entonces dice el versículo 13, ahora para hacer el contraste entre los muertos y los vivos: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración sale a tu encuentro. ¿Qué está diciendo ahí? El versículo 13, mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración te previno, dice la versión antigua. ¿Qué tenemos aquí? Es claro que el salmista está diciendo que no alaban los muertos a Dios. ¿Por qué? Por lo que ya leímos de ellos. Su estado lo hace imposible, el que alaben a Dios, el que reciban sus maravillas. Ni hacen nada ni reciben nada. Los vivos son los que tienen la capacidad de alabar a Dios. Pero hay algo más en este estado del hombre mientras está muerto. En el libro de los Hechos, en este caso el Nuevo Testamento, ya leímos varios del Antiguo. Hechos, el capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Los versículos 39 déjeme ver qué tenemos aquí. 29, versículo 29. No 39, sino 29. Dice: varones hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿De quién nos está hablando? David. Murió, como lógica, fue sepultado, y su sepulcro permanece, dice, con nosotros hasta el día de hoy. Ahora dice: pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada
en el infierno, como sinónimo de sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros oís y ves. Él está diciendo que David profetizó sobre la resurrección de Cristo. Dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Está diciendo aquí que David profetizó de la venida, de la muerte, de la resurrección de Jesús para ascender al cielo. Pero de él mismo, de David, dice la Escritura, no subió al cielo. ¿Qué tenemos aquí? Hay una frase en este último versículo leído, el 34, que quisiera animarles a que nos detengamos un momento, a analizarla. David no subió a los cielos. Pregunto, ¿el rey David, según la palabra de Dios, está entre los salvos, entre los hijos de Dios? Por supuesto que sí. ¿Pero qué dice de él? No subió a los cielos. ¿En qué contexto está hablando aquí? De cuando murió. Nos dice que murió, fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y no subió a los cielos. Entonces, pregunto en la forma más clara posible. Cuando una persona que es salva muere, ¿va al cielo? Según este texto. ¿David está entre los salvos o entre los perdidos? Está entre los salvos. Pero dice que murió, su sepulcro está con nosotros hasta hoy, y aclara en el 34, él no subió al cielo. Nos habló de Cristo, de su venida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. Pero en cuanto a él mismo, en cuanto a David, dice, su sepulcro está aquí, él murió, él no subió al cielo. Entonces, dice la Biblia en la forma más clara que pudo haberlo dicho, que los salvos cuando mueren no van al cielo. Así es. Es lo que estamos leyendo aquí. Mas David no subió al cielo. Entonces, ¿cuál es el estado del hombre mientras está muerto? Inactividad total. No hace, no recibe, no va, no viaja, no viene. Esa es su condición mientras está muerto. Ok. Ahora, ¿cómo termina este estado del hombre? ¿Cuál fue el primer estado? Como Dios lo creó, sin pecado. ¿Ok? Teniendo la posibilidad de no morir nunca. ¿Me van siguiendo? Teniendo la oportunidad de vivir eternamente, de ser inmortal, no por sí, sino por su conexión con Dios, que es el único inmortal por naturaleza. Pero ese estado se perdió cuando el hombre pecó. A partir de allí entró la muerte, y viene el segundo estado del hombre, que es el de la muerte física. ¿Cómo termina ese estado? En Juan 5, el versículo 28, Juan 5, 28, dice, nuestro Señor, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, los que están en el caso que ya vimos, muertos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz.
Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, ¿cómo termina este segundo estado del hombre? El de la muerte física. Con la resurrección. Y dice aquí que allí termina el estado tanto de perdidos como de salvos. Porque tanto perdidos como salvos tienen que experimentar la resurrección. Por eso, como hay primera muerte, hay primera resurrección. Y como hay segunda muerte, se habla de la segunda resurrección. La segunda resurrección es para aquellos que no participen en la primera. Es para experimentar la segunda muerte. Aquí es importante que entendamos que tanto perdidos como salvos tendrán que resucitar. La resurrección no es solo para salvos. Resucitarán unos para vida y otros para muerte. Y aquí entramos en otra de las declaraciones, en este caso de nuestro Señor Jesús, que nos ayudan a entender esto de la inmortalidad solo en Jesucristo. Vamos a ver otras en un momento, pero aquí hay una. El texto dice, leámoslo de nuevo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿Qué tenemos ahí? Los que hicieron bien saldrán, ¿de dónde? Del sepulcro, a resurrección de vida. Entonces, en esa primera parte, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que los que han muerto haciendo su voluntad, los que han muerto habiendo experimentado la salvación, no están vivos. No están en ningún lugar viviendo eternamente por el hecho de haber muerto. Porque dicen los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Es decir, los que hicieron bien saldrán ¿para qué? Para vivir. Pues entonces no pueden estar vivos. ¿Me captan el punto? Que quiero enfatizar. Los que hicieron bien, los salvos, los que murieron en Cristo, saldrán a resurrección de vida. Pues entonces, ¿cómo están? ¿Cómo es que van a salir a resurrección de vida si ya están en el cielo? Tendrían que estar en el cielo muertos, entonces. Saldrán a resurrección de vida, pues porque están muertos. Y los que hicieron mal, saldrán a resurrección, solo que no para resurrección de vida eterna. Resucitan, vuelven a vivir, pero para recibir la sentencia definitiva de muerte. ¿Ok? Pero tanto unos como los otros estaban muertos. ¿Claros? Sí. Aquí. Pastor, en cuanto a esta parte que usted está mencionando, he escuchado por años la siguiente frase, o hemos escuchado por años la siguiente frase es, el hermano tal, por no me nombre, ya está en el reino de los cielos, o la hermana tal ya está gozando la presencia del Señor, como me tocó vivir a mí con el caso de mis padres, que yo escuché en una oportunidad, dos partes diferentes, decir que ya estaban en la presencia del Señor. Es la educación que hemos recibido por muchos años en muchas generaciones, ¿verdad? Sí, escuchamos mucho eso prácticamente en la mayoría de los servicios fúnebres o después de esa ceremonia. Pero la frase ya está en la presencia del Señor está basada en la doctrina de la inmortalidad propia del ser humano. Es decir, la doctrina de la inmortalidad del alma en sí misma o de por sí, de la que ya hablamos que no existe tal cosa. Porque si está en la presencia del Señor, entonces no está muerto. Y murió. Para pasar a la presencia del Señor, entonces ¿qué significa que murió? ¿Cómo murió si sigue vivo? Entonces no murió. Entonces no hubo muerte.
¿Ok? También escuchamos la frase, el Señor se lo llevó. Es que para que esa frase sea cierta, de quien digamos que se llevó algo, ¿para dónde se lo llevó? De quien se diga que se llevó algo, ¿para dónde se lo llevó? A donde la persona esté. Para ahí se llevó ese algo. Si decimos que el Señor se lo llevó, ok, ¿el Señor dónde está? Bueno, Él está en todas partes, pero en su omnipresencia. Pero vaya, en el contexto de Padre nuestro que estás en los cielos, ¿dónde está Dios? En el cielo. Entonces, si es cierto que cuando uno de nuestros seres queridos muere, el Señor se lo llevó, entonces ¿dónde está ese ser? Obligatoriamente tendría que estar en el cielo. Pero ¿cómo puede estar en el cielo si no oye, si no ve, no siente, no tiene memoria, no tiene pensamiento, todo lo que leímos de los muertos? Entonces, ¿cómo puede haber un ser en el cielo en esas condiciones? Hay algo aquí que no calza con la escritura. Entonces la frase se lo llevó el Señor, está en su presencia, está basada en la doctrina errada de la inmortalidad del alma de por sí misma. ¿Okay? Como cristianos debiéramos aprender a expresarnos en términos bíblicos. El Señor le descansó. ¿Okay? Es la terminología que aprueba la Escritura. Está descansando. Durmiendo. Está durmiendo. ¿Ah? Como Lázaro, que dormía, sí. Tal vez en otra ocasión, que podamos ver un poco más a fondo esto de la muerte, podemos entender algo. Por ahora les doy la capsulita allí. Espero que no sea mal entendido. El cristiano en verdad no muere. El cristiano duerme. Porque la muerte en todo el sentido de la palabra, lo que implica es cortó con su existencia prácticamente para siempre. Pero el cristiano no experimenta eso al morir. No cortó con su existencia para siempre, solo por un rato, por un tiempo, mientras está muerto, mientras descansa. Viene la resurrección, a partir de la cual él vivirá eternamente. Mientras que el perdido sí, de él sí se puede hablar de que se murió. Porque aun cuando haya una segunda resurrección para él, no es para que viva eternamente, sino que morirá eternamente. Entonces, no sé si me captan el punto. El que se pierde, cuando muere, en verdad murió. El cristiano, cuando muere, es en el sentido de que duerme. Los dos están en el mismo estado, no confundan el asunto. No es que el cristiano entonces sí va a un estado mejor que el perdido. No, mientras están muertos están igual, hechos polvo. ¿Okay? Pero hay un sentido en el que la muerte en sí no le calza del todo al cristiano, solo duerme. Pero podemos verlo más adelante. Bien, el tercer estado del hombre. El tercer estado del hombre. Me refiero al estado del ser humano mientras está vivo aquí en esta tierra, pero como pecador. Es el estado al que puede pasar el ser humano al aceptar a Cristo como su Salvador. El estado del hombre al aceptar a Cristo como su Salvador. Mientras está aquí en esta tierra, vivo, mientras no ha muerto. ¿Cuál es ese estado? Esto es importante que lo entendamos para que podamos captar esto de la inmortalidad del ser humano. En Efesios, el capítulo 2, el apóstol Pablo, escribiendo a estos hermanos de Éfeso, Efesios, el capítulo 2, versículos 5 y 6, dice: aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Quisiera enfatizar por ahora la primera parte, el primer versículo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A ver, detengámonos aquí un momento. ¿A qué período del ser humano se refiere? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Se refiere al ser humano en el estado original como Dios lo creó. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué dice el texto? Aún estando nosotros muertos en pecados. Así es que estaba Adán cuando Dios lo hizo. No, entonces no es ese estado. El segundo estado, el hombre separado de Dios después de la caída y antes de morir. Ok, de ese estado está hablando aquí. Aún estando nosotros muertos en pecado, es decir, vivos, respirando, comiendo, bebiendo, pero espiritualmente muertos. Ok. En ese estado estábamos, dice, pero estando en ese estado, Dios nos dio ¿qué? Vida. ¿Cómo? Pero, y no estábamos vivos. Porque dice que nos dio vida. Si está hablando de un ser vivo. ¿No? Noten, estando nosotros muertos en pecados, ¿a qué estado se refiere? El hombre caído, pero sin haber muerto. ¿Me siguen? Muertos en pecado. Estando en esa condición, dice, nos dio vida. ¿Qué vida? No la vida de... No la vida que tenemos, que nos capacita para hablar, pensar, expresarnos, comer, dormir, beber. No es esa vida, esa ya la tenía el ser humano caído, ¿o no? Pero dice que estando en esa condición, Dios nos dio vida. ¿A qué se refiere? Ajá. A lo que sigue, juntamente con Cristo. Es la vida de Cristo la que nos da. Ajá. Juntamente con Cristo nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Y algunos dicen, ve. La vida que nos da es en Cristo. La vida que nos da es en Cristo. Okay. Algunos dicen, ve, ahí está. Dice que con Cristo nos resucitó y nos sentó en los cielos. Así que los que mueren se van al cielo. No, ahí para nada está hablando de los que mueren, la muerte física. Dice, estando muertos en delitos y pecados, pero vivos, ¿ok? Vivos físicamente. Estando en esa condición, no está hablando de la persona que murió, que hubo que sepultarla. Estando en esa condición, dice, Dios nos dio vida. La vida de Cristo. El estado del hombre al aceptar a Cristo como su Salvador, ¿cuál pasa a ser? De muerte a vida. De muerte a vida. Pero no estamos hablando aquí ni de la muerte primera, ¿ok? Ni de lo que ocurre con el ser humano cuando muere, mucho menos de que va al cielo cuando se muere. Está hablando del ser humano mientras está vivo, pero en su estado caído. ¿Me siguen? Entonces, nos dio vida. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, Juan 11, que tenemos el caso tan conocido de Lázaro, tenemos ahí una declaración que nos da luz sobre esto. Juan el capítulo 11. Ustedes recuerdan toda la historia. Solo voy a leerles el versículo 23
23, dícele Jesús a Marta, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿De qué estamos hablando? De la vida que es Cristo. Cristo es la vida. Vaya. El que le dio la vida a Adán, según Génesis 2:7, ¿quién fue? Según Juan 1:1-3. Fue el Verbo. Por él todo lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, la vida que vino a Adán, que fue soplada a Adán, ¿de quién vino? De Cristo. Él es la vida. Cuando Adán cayó, perdió la vida porque se desconectó de Cristo. Cuando el ser humano vuelve a conectarse con Cristo al aceptarlo como su Salvador, vuelve a él la vida. Vuelve la posibilidad de tener vida eterna, porque vuelve a conectarse con la fuente de la vida. ¿Ok? Esto es clave entenderlo. Hay un elemento clave aquí, pero se nos volvió a ir el tiempo. Continuamos en la próxima. Cayó